pero si no lo aplican ahí con el paciente, no se dan cuenta. Entonces ya se dan cuenta cuando vean incluso yo los veo que están niños que dije lo que está pasando. Está ahí bajado, el presidente antes de hacer. Estamos, buenos días a todos. Vamos a tratar de finalizar lo que quedaba pendiente de enfermedad hepática crónica. Habíamos llegado a citis. Entonces, un poquito dinámica la clase, pues yo creo que aquí están ya más gente presente. Vamos con encefalopatía. Recuerden que habíamos mencionado que la enfermedad hepática crónica, incluso pues la cirrosis, es un síndrome, ¿verdad?, que abarca muchos síndromes en sí mismo, ¿verdad?, la enfermedad hepática crónica, o la misma cirrosis como tal. Hablamos que podía incluir la misma citis, la hipertensión portal, la encefalopatía hepática, el síndrome hepatorenal, la cardiomiopatía cirrótica, el síndrome hepatopulmonar, el portopulmonar, e incluso la etapa más avanzada, pero ya es una cirrosis que sería el cáncer de hígado, que es desgraciadamente la parte más triste de la enfermedad cuando encuentro un paciente con esto. Pero vamos a continuar. Encefalopatía hepática, vamos. Es un síndrome neuropsiquiátrico reversible. ¿Por qué reversible? Porque a los pacientes le damos, por ejemplo, lactulosa como parte del tratamiento y comienzan a fluctuar. Incluso hoy puede estar encefalopático, mañana no. O progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque también el daño es progresivo. Incluso conocemos de pacientes que han estado en encefalopatía hepática crónicamente, los llevan a trasplante, el trasplante un éxito, como pasó una vez aquí en el Hospital Calderón Guardia, pero el paciente siguió encefalopático, nunca mejoró porque tenía ya daño cerebral inducido por el mismo problema. Son alteraciones de la conciencia y la conducta que son fluctuantes y cambios de personalidad. Esto quiere decir que el paciente hoy puede estar letárgico, en estado semicomatoso, y al día siguiente prácticamente estar despierto. Signos neurológicos, ya vamos a ver cuáles: el asterixis, por ejemplo, el flapping, que es conocido como tal, el clonurotoliano, el clonosaquiliano, que también son fluctuantes, y alteraciones electroencefalográficas características que se presentan tanto en la enfermedad hepática aguda y crónica. Vamos a ver cuáles son esas alteraciones. ¿Cuál es la fisiopatogenia? ¿Por qué ocurre esto? Desde el punto de vista de la fisiopatogenia se puede explicar simple, desde el punto, viendo que el hígado es un órgano que tiene que realizar un metabolismo y tiene que filtrar una gran cantidad de sustancias que llegan a él. ¿Qué participa en la fisiopatogenia? El amonio y compuestos amoniacales, tiones y mercaptanos, ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos aromáticos, ácido gamma-aminobutírico, benzodiazepinas endógenas y chonts portosistémicos. Por ejemplo, el chont que se establece a nivel de la recanalización de la vena umbilical, y son pacientes que están en encefalopatía crónica, incluso no nos mejoran con el tratamiento. Cada uno de estos que están viendo aquí, algunos pueden ser modificables, otros no pueden ser modificables. Podemos modificarlos algunos con el uso de lactulosa, que se lo estoy adelantando que es parte del tratamiento, con modificaciones en la dieta, con evitar que el paciente consuma algunos fármacos, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos evitar, como la aparición de un shunt, o por ejemplo cuando se coloca un tip, que hablamos del otro día, estamos hablando del tip en el manejo de la citis. Entonces, muy bonito, el paciente le ponemos un tip, mejora de su citis, pero queda encefalopático. Entonces, hay situaciones que no nos podemos modificar. Hablando del amonio, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa en presencia de amonio cuando el amonio no se metaboliza en el hígado y entra a la circulación? Entonces, el amonio provoca que el glutamato pase a glutamina. ¿Y qué es lo que pasa entonces con el glutamato ya transformado en glutamina? Pierde la función excitatoria a nivel del sistema nervioso central, la función sináptica. Entonces, y ahí tenemos un problema serio, lo que está provocando entonces el amonio, el paso del glutamato a glutamina. Ahora, ¿qué hace el amonio? El amonio actúa inhibiendo los receptores de glutamato. Entonces, si tenemos el glutamato y hay receptores de glutamato, entonces ahí es donde se van a fijar estos receptores. Pero, ¿qué es lo que ocasiona el amonio? Transformar glutamato en glutamina y ya, no funcionó, simplemente.
Al ocurrir esto, entonces prácticamente la función excitatoria en el sistema nervioso central se va perdiendo. Entonces el amonio inhibe receptores del glutamato. Estos receptores se llaman N-metil de aspartato y disminuyen la actividad excitatoria. Entonces eso es con respecto al amonio. Inhibe también la proteína quinasa C y produce aumento en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que produce depresión de ATP. ¿Y con qué funciona el sistema nervioso central? Con ATP. Glucosa, ATP, recordemos que esa es la forma como funciona el sistema nervioso central y que es la principal fuente energética. Entonces, ¿qué nos ocasiona el amonio? Entonces, cuando el paciente, estos pacientes en particular, no metabolizan adecuadamente el amonio por su enfermedad, el amonio pasa a circulación sistémica y esto es lo que ocasiona el amonio. ¿Qué hay con respecto a los falsos neurotransmisores? Entonces ocurre una alteración en el metabolismo normal de los aminoácidos. Volvemos a la glándula como tal y su funcionamiento y la síntesis que debe tener. Al estar la desaminación hepática reducida, estamos hablando de insuficiencia hepática y metabolismo extrahepático aumentado, induce el desbalance de aminoácidos, con incremento de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aromáticos? Ahí están entre comillas la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y reducción de aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina. Bueno, ¿y qué tiene que ver este desbalance? Entonces, ¿qué hacen los aminoácidos aromáticos? Aumentan la producción de falsos neurotransmisores, como fetil-etanolamina, octopamina, y desplazan a los verdaderos neurotransmisores. ¿Cuáles son? Noradrenalina, dopamina, necesario para la transmisión sináptica cerebral. Entonces aquí tenemos un problema serio y si lo vemos desde el punto de vista de qué es lo que está pasando, es simplemente la sustitución de verdaderos neurotransmisores por falsos neurotransmisores y por otro lado el bloqueo de sus receptores. Y el resultado, pues la depresión del sistema nervioso central. Entonces es un asunto muy de verdaderos y de falsos neurotransmisores, cuáles son los que están dominando dentro del cuadro. Vamos, el ácido gamma-aminobutírico, otro que ustedes han escuchado, del cual han escuchado hablar. Okay. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde se produce el GABA? En el intestino. ¿Y dónde debe pasar el GABA? Al hígado por metabolismo. Recordemos que todo lo que ingresa por el intestino tiene que pasar a través del hígado. ¿Okay? Recordemos que la circulación portal es plénica, mesentérica superior, que viene pues, de la absorción de intestino, rama de la porta, bueno, forma la porta, portohepatis derecha, los dos grandes troncos, portohepatis izquierda, y se va distribuyendo entre el hígado, tiene que pasar a través incluso hasta el sinusoide. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que al escapar del metabolismo hepático, este falso neurotransmisor, ¿verdad?, alcanza la barrera hematoencefálica y la vence, actúa como falso neurotransmisor y produce ¿qué? Encefalopatía. Entonces, esto es muy interesante porque cuando uno ve estos pacientes son fluctuantes. Hoy está hablando, mañana está dormido, pasado mañana puede ser que esté otra vez normal y en la tarde prácticamente el paciente desorientado. Entonces, eso es una fluctuación en su estado de conciencia. ¿Por qué? Que esto tiene que ver con la absorción y su metabolismo hepático. ¿Qué factores pueden desencadenar esto? Y esto es muy importante. ¿Por qué vemos al paciente hoy normal y en la tarde, bueno, en la mañana normal y en la tarde está prácticamente en coma? Porque hay una serie de condiciones que les estaba diciendo que se pueden modificar, otras no. La carga proteica del tubo digestivo. Y voy hablando de cada uno en particular. La principal trastorno aquí en la carga proteica es el sangrado digestivo. Esos son los principales. Los pacientes están sangrando continuamente. Puede ser que sangren por su gastropatía hipertensiva, sangrados variceales por enfermedad ulcerosa, tanto gástrica como duodenal, que es más frecuente en estos pacientes. Pero no hay que dejar de lado la carga proteica con la dieta del paciente. Hay que tener aquí también cuidado en que, con respecto al manejo de esto, que no hay que restringirles tampoco la carga proteica a los pacientes, porque recuerden que son pacientes sarcopénicos, desnutridos, y su condición general va a empeorar. Siempre hay que darles proteínas, siempre y cuando el paciente no esté encefalopático. Entonces, se les dan, ¿hasta cuánto se les da de comer al paciente carne? Hasta que lo tolere. Lo que tolere el paciente es lo que vamos a manejar. Si el paciente dice que con un bistec pequeñito ya se pone encefalopático, dice la familia, bueno, entonces ahí ese es el límite que le vamos a dar si come más de esto. Otra situación que hay que ver cuando los pacientes ingresan a servicios de emergencias es si no está séptico. Y sepsis urinaria, peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? O pulmonar. Uso de diuréticos, recuerde que son pacientes que concomitantemente tienen ascitis y estos pacientes están usando diuréticos. ¿Qué es lo que puede ocasionar el uso de diuréticos
para desencadenar el cuadro o cómo se desencadena por el uso de diuréticos. Recuerde que los diuréticos pueden producir estados de alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica a nivel de la pared del intestino permite o favorece la absorción ¿de qué? De amonio. Entonces aumenta el paso de amonio simplemente por titulación de NH3 a NH4, pasa a la circulación y aumenta la cantidad de amonio en el torrente circulatorio. Uso de depresores del sistema nervioso central también. Son pacientes que la familia dice que molestan mucho, que de día pasan molestando y la noche de día pasan durmiendo y la noche molestan. Entonces son pacientes que invierten el ritmo del sueño por su problema de fondo. Lo que pasa en estos pacientes entonces que tienden a calmarlos desde el punto de vista de denle algo para que el señor se duerma o la señora se duerma y recurren a darle ansiolíticos. Entonces esto puede precipitar encefalopatía. El estreñimiento también, ¿verdad? Aumento de la carga de amonio, deshidratación. Cirugías amplias pueden descompensar a nuestros pacientes, ni que hablar del consumo de alcohol y la uremia que acompaña a estos pacientes en algunos de ellos en los síndromes hepatorenales. Entonces, vean, todo esto puede desencadenar el paciente. Entonces, hay que pensar en cuando un paciente viene encefalopático, en qué fue lo que pasó. Está infectado, se pasó la dosis de diuréticos, está sangrando el tubo digestivo, está usando ansiolíticos o incluso dentro del mismo hospital son pacientes que pasa el presidente en la guardia, el paciente está molestando y para que lo dejen descansar le dice a la enfermera póngale un poco de midazolam para que el paciente se calme. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente lo que hacen es deprimir. ¿Okay? Clasificación, acuérdense que son 4 grados. Hay unos que son prácticamente imperceptibles, que es el grado 1, que pues el paciente incluso para la familia ya puede estar así, usual. Tiene trastornos del ritmo del sueño, ¿verdad? El paciente puede del día que puede estar confuso, eufórico, depresivo. Son esos cambios fluctuantes en el estado que tiene el paciente. ¿Ok? Y algo característico es que si exploramos al paciente podemos encontrarlo con asterixis. Ahí dice asterixis más 7. Bueno, es asterixis, puede o no estar presente. Desde fue el slash y se fue como un 7. ¿Ok? Grado 2, confusión, letargo, lenguaje arrastrado. Ese lenguaje es el paciente lento, que no ve uno que balbucea al hablar, ¿verdad? Se mueve lento. Tiene un lenguaje prácticamente muy llamativo. Podemos encontrar la presencia también de asterixis, clonus rotuliano, clonus anquiliano y las ondas trifásicas características al electroencefalograma. No es que a los pacientes les vamos a dar haciendo en encefalopatía electroencefalograma, pero muchas veces son pacientes que no se conocen hepatópatas e ingresan confusos, letárgicos, a los servicios de emergencias, piden la valoración por el neurólogo les hace un electroencefalograma y encuentran las características ondas trifásicas y pone, esto es sugestivo de encefalopatía hepática. Esto dice el paciente con enfermedad hepática crónica. Y es una forma curiosa, de las poco inusuales en el cual el diagnóstico llega por otro lado, a través de un electroencefalograma, pero no es que a todos se les ande haciendo un electro. Grado 3, somnoliento, igual letárgico, confuso, ondas trifásicas también presentes y lo característico del estado 3 es la somnolencia. Importante, cuando uno pasa visita y los ve, van a ver ustedes al paciente que está dormido, ustedes lo llaman, lo ponen atento para las preguntas y durante el interrogatorio se vuelve a dormir fácilmente. El paciente no es incapaz de mantener un estado de atención. Y en grado 4, pues el estado comatoso. Y aquí cambia porque ya no pasan de ondas trifásicas, sino la actividad delta al electroencefalograma. Pero, les repito, esto no es algo que se haga de rutina. ¿Okay? Manejo, pues ya se los mencioné, dentro de lo poquito que hemos hablado, que hay corrección de algunos factores que son precipitantes y puede uno valorar. Recuerden que ingresa el paciente de emergencias encefalopático y tienen ustedes que abordarlo de forma integral. Estos son los casitos clínicos que digo que pueden venir en el examen. ¿Qué le hacen primero? ¿Qué le hacen segundo? ¿Qué le hacen tercero al paciente? ¿Ya? Esas son las cosas. Entonces es, primero, ¿verdad? Reducción de la carga proteica. ¿Cómo vamos a reducirla? Bueno, a través de la dieta. Y si el paciente sangró, ¿qué le hacemos si el paciente sangró? ¿Cómo reducimos la carga proteica si está en el tubo digestivo? Laxarlo. Y la forma de laxarlo es con la lactulosa. A alta dosis la lactulosa. Recuerden que la lactulosa es un disacárido no absorbible que en el tubo digestivo, por ósmosis, prácticamente arrastra, ¿verdad? Y también al modificar el pH, porque la flora bacteriana actúa sobre este azúcar y produce ácidos orgánicos débiles y modifica el pH, entonces modifica la absorción modifica el pH
modifica la flora bacteriana, modifica la producción de amonio en particular, y esto hace que el paciente, vamos, mejore. Entonces lo que producimos es un doble efecto con la lactulosa: diarrea, ¿verdad? Y por otro lado, reduce la carga, la absorción de compuestos amanacales a través del tubo digestivo. La lactulosa, ahí está la dosis abajo, y la cantidad que tenemos ya les vamos a mencionar. Ver si el paciente está deshidratado, porque muchos de ellos ingresan que se les ha ido la mano con el uso de diuréticos en la casa, ¿verdad? O el paciente es muy lábil a los diuréticos, entonces hay que vigilar a través de la función renal, electrolitos, el estado de hidratación también que pueda tener el paciente y qué nos hace falta. La mayoría de las veces, aunque suene extraño, está con ascitis y le ponemos volumen. ¿Y por qué le estamos poniendo? Porque tiene depletado el volumen intravascular. Lo que está fuera es el extravascular, está hinchado, pero el intravascular está depletado. ¿Y cómo nos damos cuenta? El riñón. El riñón es el que nos va a decir creatininas prácticamente elevadas, el estado de hidratación del paciente, y si este paciente está haciendo falta volumen. Manejo la infección, por supuesto, les decía, esos pacientes ingresan, hay que cultivarlos, hemocultivarlos, urocultivos, placa de tórax, porque la mayoría de ellos vienen infectados. El tratamiento, pues reducir la carga proteica en el paciente. Aclaro, mientras esté en encefalopatía. Si el paciente sale de su encefalopatía, volvemos a reintegrar la carga proteica en la dieta. ¿De acuerdo? ¿Cuánto darles al paciente? Alrededor de 1 gramo por kilo por día de peso. Más o menos eso es lo que se les da. Incluso si están encefalopáticos, bajamos a medio gramo. Y si están en coma, pues nada, pues pacientes no nos van a comer y hay que manejarlos con sonda nasográfica. Y aquí vamos a la lactulosa. 1 onza cada 4, 1 onza cada 6, 1 onza cada 8 horas, hasta lograr que el paciente tenga diarrea. ¿Cuántas evacuaciones? Igual 4 a 6 deposiciones al día, aguadas, flojas. Y eso es algo que ustedes les van a llamar a valorar en una guardia. Les dicen, vea doctor, es que el paciente está con diarrea. Sí, claro, está con lactulosa. Eso es lo que les va a decir enfermería. El paciente está con diarrea, démosle algo para la diarrea. No, la diarrea es necesaria en esos pacientes. ¿Ok? Y otro medicamento, ya les dije el mecanismo de acción de la lactulosa, ¿ok? Y otro medicamento es la rifaximina, que es un derivado de la rifampicina. La rifaximina es un antibiótico no absorbible, o bueno, parcialmente, menos del 2% de la cantidad que de moral se absorbe, ¿ok? De la rifaximina. La dosis varía entre 200 a 400 miligramos cada 8 a 12 horas. Que vamos a tener, entonces vamos a darle, usualmente si estamos a disposición lactulosa, pues usualmente es con lactulosa o lactulosa más rifaximina, y hay que dar tiempo que el paciente pues nos despierte. No es que el paciente en tratamiento con encefalopatía despierte apenas inicie la dosis. Ahora el paciente puede mejorar en las siguientes 24 o 48 horas, del paciente nos puede mejorar. Entonces no esperemos que el paciente mejore. Entonces usualmente si el paciente llega o ingresa en estado comatoso, es hepatópata, ustedes lo ven en un servicio de emergencias, colocar sonda nasogástrica, por supuesto que el paciente no va a comer, vamos a tener que pasar dieta a través de la sonda, hemocultivarlo, urocultivarlo, paracentesis diagnóstica para ver si el paciente no está infectado, ¿verdad? Y de ahí de seguir la conducta es antibióticos o no antibióticos, si se le da la lactulosa, sí se le tiene que dar la rifampicina, y en momentos hasta que el paciente no despierte, retornamos a la proteína. ¿De acuerdo? Y vigilar que no esté siendo sangrado, porque el sangrado puede ser, pues, incluso por ruptura de varices y nadie se esté dando cuenta. El tratamiento, estos tratamientos no son reglas de cocina, hay que ver qué es lo que está dominando en el paciente y hay que abordar el paciente como tal. Y por supuesto, tienen que hacerle en ese momento, en el momento que el paciente ingrese, pues el hemograma, los electrolitos, la función hepática, la función renal y las demás cosas que les mencioné. Entonces, recetas de cocina no son, y tienen que ver el paciente en qué estado está, porque hay pacientes que les pueden ingresar en encefalopatía leve y otros prácticamente en coma hepático. ¿Ok? ¿Alguna pregunta para los aquí presentes? ¿Está todo bien? Bueno, perfecto. Caso clínico, preguntas de examen. Síndrome hepatorenal. Ok. Esta es una de las complicaciones más frecuentes en que vemos nuestros pacientes. Vemos la asociación entre hígado y riñón. No se les olvide nunca esto, la asociación hígado-riñón que tienen estos pacientes. Y curiosamente, cuando estén ustedes haciendo su internado, van a escuchar que se fue el riñón y se fue todo. Y así se habla en la UCI, y así se habla en medicina interna, y así se habla incluso en gastro también. O sea, el riñón aquí juega casi al 100%. Entonces, ¿qué es el síndrome hepatorenal?
Es un síndrome de carácter también reversible y naturaleza funcional. ¿Qué quiere decir esto? Esto ha sido demostrado, incluso en algún momento se hicieron cosas tan curiosas como trasplantar los riñones de un paciente hepatópata a una persona que lo requería y el riñón vuelve a funcionar. Entonces, hay algo desde el punto de vista de aminas vasoactivas, vasoconstricción, vasodilatación, que es lo que domina el cuadro y así lo vamos a ver. Es una complicación mayor de la cirrosis y se caracteriza por vasoconstricción de la arteriora aferente. Esto es por caída en la síntesis de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que es el responsable de que la arteriora aferente esté vasodilatada. ¿Ok? Si hay vasoconstricción de la arteriora, ¿qué es lo que interpreta el riñón? Me falta agua y baja la filtración glomerular y comienza a retener agua y comienza a retener sodio. ¿Ok? Esto lo vimos como parte de la citis. Tiende a presentarse en etapas tardías de la enfermedad. ¿Ok? Hay dos tipos de síndrome hepatorenal. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Repitiendo, entonces, acuérdense que estos pacientes tenemos la circulación hiperdinámica. Era taquicardia e hipotensión, porque están vasodilatados. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay más vasodilatación? En el lecho esplánico y renal. Pero curiosamente decimos, hay vasodilatación en el lecho esplánico renal, pero la arteriora aferente, estamos hablando de sistemas venosos, sistema arterial. ¿Ok? Vasodilatación, sistema venoso, vasoconstricción en arteriora aferente. ¿Ok? Entonces, hay vasodilatación esplánica, por aumento de sustancias vasodilatadoras, ¿verdad? También como el óxido nítrico y algunas citoquinas. Esta vasodilatación que induce secuestro esplénico y disminución o caída del volumen arterial efectivo. Entonces, ¿qué es lo que interpreta el riñón? Lo hemos venido mencionando. Me falta agua y comienzo a retener sodio, ¿verdad? A nivel del túbulo hasta de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Entonces se activan los sistemas vasoconstrictores endógenos, que sería el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también el sistema nervioso simpático. Estábamos hablando del paciente taquicárdico e hipotenso. ¿Cómo se mantiene la perfusión renal? Por la producción local de sustancias vasodilatadoras. Estamos hablando a nivel del arteriolo, ¿ok? Por la producción de prostaglandina E2, prostacyclina y producción de óxido nítrico. Vuelvo a repetirles, estamos hablando de dos sistemas en el mismo sitio. Estamos hablando de arterial y sistema venoso. ¿Qué ocurre en el venoso y qué ocurre en el arterial? ¿Ok? En etapas tardías, ¿qué pasa en esos pacientes? Hay activación máxima del sistema vasoconstrictor, caída de la perfusión renal y drástica caída en la filtración glomerular. Y, resumidas cuentas, falla el riñón. ¿Ok? Este es el hepatorenal tipo 1. Este es el que se presenta casi muy en agudo en pacientes en fallo hepático. Criterios mayores para hablar de hepatorenal tipo 1. Deterioro rápido y progresivo de la función renal. ¿Okay? Eso es lo más característico. Baja la filtración glomerular dado por aumento de la creatinina. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos pacientes? Sube la creatinina, baja la diuresis, ¿ok? Y vemos que el paciente prácticamente nos está orinando menos y está aumentando la retención nitrogenada. ¿Ok? Esto siempre tiene que darse en estas condiciones para hablar de un hepatorenal tipo 1, que el paciente no esté en estado de shock, que no esté infectado, que no se hayan dado nefrotóxicos y o pérdida de líquidos. ¿Ok? Otra característica es que si suspendemos los diuréticos que el paciente viene tomando, no hay respuesta a la suspensión de diuréticos o incluso a la expansión del volumen arterial efectivo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente aquí estamos hablando de que se está presentando un daño renal. Observamos también en el paciente, si medimos proteínas en orina, una proteinuria de menos 500 miligramos al día. Esto siempre como condición en ausencia de uropatía obstructiva o enfermedad parenquimatosa renal. O sea, que el paciente no esté en una glomerulonefritis, por decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las condiciones para el tipo 1. Algunos criterios menores para ese mismo síndrome: el volumen urinario de menos de 500, el sodio urinario de menos de 10 y la osmolaridad urinaria mayor a la plasmática. ¿Estos por qué se ponen como criterios menores? Porque hay un punto aquí muy particular. Estos pacientes, la mayoría de ellos andan con diuréticos. Entonces, el volumen urinario, vamos a tener ahí una
un asterisco desde el punto de vista de que si lo que tenemos es a expensas de diuresis forzada, y diuresis forzada y nos está perdiendo sodio porque muchas veces tiene agregado el paciente espironolactona y furosemida. Entonces, lo que tenemos es que el paciente puede estar perdiendo sodio a expensas también de diuresis forzada y la osmolalidad urinaria mayor a la plasmática. Entonces, nos vamos con los criterios mayores. Diagnóstico del hepatorenal tipo 2. Si tenemos uno, tenemos dos. Se asocia a función hepática relativamente conservada. Estos son los pacientes, lo más característico en ellos que es para sospechar un tipo 2, y les voy a decir cuál es el punto, la citis. Ese es el punto clave. ¿De acuerdo? En el hepatorenal tipo 1 puede estar ausente o tener leve ascitis. En el hepatorenal tipo 2, usualmente son pacientes con ascitis importante. Esta es ascitis a tensión. ¿Okay? Entonces, pero algo característico es que la función hepática está relativamente bien. El otro no, el otro lo podemos ver incluso encefalopático. El otro se puede presentar en donde, por ejemplo, en el fallo hepático agudo. En donde vemos lo más característico del hepatorenal tipo 1, en un paciente que llega con fallo renal agudo. ¿Ya? Y los que caen ahí en UCI, esos son de fallo renal agudo, son pacientes usualmente jóvenes que hacen una hepatitis aguda fulminante y hacen síndrome hepatorenal. Ese es el ejemplo más típico. Entonces vemos la función relativamente hepática conservada. Ascitis refractaria, ya habíamos dicho los criterios de ascitis refractaria. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Dosis topes de diuréticos, ¿verdad? Aldactona de 400 o la H160, que no pierde 1,5 kg en una semana. Anda la creatinina usualmente arriba de 1,5 para arriba. Y no nos mejora simplemente. Este es un paciente con ascitis refractaria. Ok, y nos reúne, por supuesto, los criterios para hepatorenal tipo 1. Correcto. Vamos entonces al manejo. El tipo 1, ese es el manejo. De lipresina lo que se les da 1 mg en bolo cada 4 a 6 horas. De hecho, viene presentación de 1 mg. En combinación siempre con albúmina. Y no quiero que se les olvide este punto que se los he repetido cantidad de veces, el uso de albúmina en el paciente que ingresa al hospital. No son diuréticos, es albúmina. ¿De acuerdo? Esos pacientes que ingresan a los hospitales descompensados con ascitis intensas, refractarias, con caída en la filtración glomerular, con diuresis bajas, se manejan con albúmina, no es forzar la diuresis. Si forzamos la diuresis, va a empeorar el cuadro clínico del paciente. ¿Ok? En combinación con albúmina a 1 gramo por kilo el primer día, seguido de 40 gramos al día. Y esto se puede extender por varios días. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre la mejoría? La mejoría de la función renal reduce la creatinina sérica por debajo de 1,5. Vean el valor ese 1,5, 1,5 y se van a cortar eso todo el tiempo, ese 1,5. Si la creatinina sérica no disminuye un 25% después de 3 días de estar dándole el tratamiento, entonces se incrementa la dosis de la terlipresina hasta un máximo de 2 miligramos cada 4 horas. Ahora, si el paciente tiene respuesta parcial o no hay respuesta, prácticamente debe suspenderse el medicamento. Esta es la forma como se maneja el hepatorenal tipo 1. Usualmente los pacientes tienden a mejorar con este medicamento. Me dirán ustedes, ¿dónde se usa? Bueno, cuando el paciente esté internado, hospital o unidad de cuidado intensivo. Otras medidas para el tipo 1, bueno, colocar un DIP, eso es una medida, o trasplantar el hígado. ¿Okay? Entonces vean que estamos hablando de trasplante hepático como una indicación en hepatorenal tipo 1 con fallo hepático en un paciente agudamente enfermo. ¿Y qué hay del 2? Bueno, con respecto al 2, disculpen, pero estaba viendo la hora. Usualmente se asocia a ascitis refractaria. Ya hablamos de ascitis refractaria. ¿Qué hacemos? Fuera diuréticos. Y cuando les pregunto en un examen, les ponen ese y le damos diuréticos a otras dosis. O sea, no, porque así no se maneja. Paracentesis, sí se pueden realizar. 6 a 8 litros más albúmina. 5 a 6 gramos por cada litro que se extrae. Vamos a ver los que rotan, a ver si los viernes vemos paracentesis. Últimamente no han habido, pero usualmente las logran ver. Continúa la albúmina a 1 gramo por kilo de peso al día. Restricción hídrica a 1,5 litros día. No, ahí.
Restricción hídrica a 1,5 litros al día, restricción de sal, habíamos hablado, 90 milimoles en 24 horas, y el PIP como medida puente para el trasplante de hígado. Entonces, vean ustedes que siempre podemos hacer algo por este tipo de pacientes. Incluso hay pacientes de estos que se les coloca un TIP, ahí siguen funcionando y manejándose por meses más. Entonces, antes, cuando estos pacientes ingresaban a los servicios de emergencias, decían que el paciente era de estado terminal refractario. Hay muchas medidas que se pueden hacer por estos pacientes. No es que las van a aplicar, pero van primero a hacer su internado. Si van a ser residentes, probablemente van a tener que lidiar con esto y ver a estos pacientes como casi de un día a día, como lo ven en gastro, que curiosamente gastro dentro de los hospitales es casi solo, casi, el 90% de lo que vemos, 80-90% es el manejo de los hepatópatas. Y eso es lo que van a ver de rutina en el hospital. Ok, sigamos. Síndrome hepatopulmonar. Estos dos síndromes, tanto el hepatopulmonar y el portopulmonar, son como una moraleja, porque uno es lo que es el otro en sentido inverso. Si en uno va a haber mucha vasodilatación, en otro va a haber vasoconstricción. ¿Dónde? ¿En qué sistema? Bueno, en el sistema venoso pulmonar. Fisiopatogenia del hepato pulmonar es un desequilibrio entre sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, que alteran, tranquilos, que alteran la circulación pulmonar. Sustancias que con circunstancias normales no alcanzan el pulmón, entonces sustancias que en condiciones normales deben de ser metabolizadas en el hígado. ¿Okay? Al no ser metabolizadas, alcanzan la circulación pulmonar y ahí es donde van a hacer su efecto. Vea que hablamos lo que pasa en el riñón, ahora hablemos lo que pasa en el pulmón. El hepato pulmonar es una dilatación de los vasos sanguíneos pulmonares alterando el intercambio de oxígeno. Hay una gran vasodilatación a este nivel. Y el hepato pulmonar se caracteriza por una tirada, difusión hepática, hipoxemia, y eso es lo que van a ver ustedes, que el paciente pasa en visita y el paciente no mejora la saturación. Y el paciente sigue, es que está infectado. Y buscan, no está infectado. Es que el paciente está en ICC. No está en ICC, que hay que tener cuidado también si el paciente no se le carga volumen en ICC. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Hipoxemia de menos de 70 y un gradiente alveolar arterial mayor de 20. Vean ustedes en paréntesis, el gradiente es de 10 a 15 y el paciente maneja arriba. Entonces, no hay un intercambio. Es infrecuente, al contrario, es muy frecuente. 1/3 de los cirróticos llegan a presentar esto. Entonces llegan el paciente y los ven que les ponen oxígeno y no mejoran con el oxígeno o parcialmente un poquito con oxígeno. ¿Qué es lo que tiene el paciente? No tiene más que este síndrome. No está congestivo, no está infectado. Hay una dilatación anómala de los vasos sanguíneos pulmonares con menor transporte de oxígeno. El mecanismo exacto no se tiene claro, pero se asume que es pura vasodilatación por aminas responsables de esto endógenas. Se relaciona directamente a las pérdidas de las funciones del hígado y a cambios vasculares asociados a la cirrosis de la hipertensión portal. Entonces es una forma como se traslapa el problema hepático a pulmón. Ya vimos el problema hepático a riñón. El grado de hipoxemia establece la gravedad del síndrome. La mayoría de los casos son leves y no presentan síntomas. En casos graves, disnea y la presencia de platinea ortodeoxia. ¿Saben qué es eso? Platinea ortodeoxia. No, la disnea cuando el paciente se pone de pie. Eso es disnea. Eso no es el paciente cuando está acostado y en decúbito aparece la disnea. No, aquí es disnea ponerse de pie. También puede asociar cianosis, arañas vasculares e hipopatismo digital. Y cuando se presentan estos síndromes, la sobrevida del paciente prácticamente se ensombrece, se reduce. Y lo que les estamos diciendo, entonces son enfermos crónicos del hígado que 1 de cada 3 va a tener el síndrome. Ahora, ¿qué hay respecto al tratamiento? De oxígenos se transforman como oxígeno dependientes estos pacientes, ¿verdad? Otra situación en cuanto al manejo, se les puede hacer una derivación portosistémica, derivación portocava, ya sea quirúrgica o un TIP. ¿Cuáles son esas derivaciones portocava? Las derivaciones portocava es hacer un puente entre la porta y la cava.
Esos puentes hasta no hace mucho se hacían injertos en H, se llaman. Imagínense en una H, una de las ramas es la porta, la otra es la cava y el puente en medio. Lo que pasa a estos puentes es que tendían a trombosarse muy frecuente. Entonces se cambió el puente por una anastomosis lateral de mayor flujo a menor flujo. Prácticamente es como hacer dos ojales y pegar entre ellos. Ok, esa es otra forma de hacerlo, pero hoy se utiliza el TIP. Ok. Otra es la embolización de una fístula arteriovenosa pulmonar causante del síndrome hepatopulmonar, que también pueden presentarse. El tratamiento definitivo, el trasplante, y si no hay trasplante, pues se puede optar, como les digo, oxígeno o hacer derivaciones. El porto pulmonar. Ahora les decía hace un momento que uno es como la moraleja del otro. Este es contrario. Si en el hepatopulmonar es vasodilatación, en el porto pulmonar es vasoconstricción. ¿Qué es lo que hace que uno u otro síndrome aparezca? Si es vasoconstricción o vasodilatación, no se conoce exactamente. Solamente que algunos pacientes van a manifestarse como un síndrome y otros como el otro. Es una vasoconstricción. Si en el otro es vasodilatación, esta es una vasoconstricción pulmonar excesiva con remoldeo de la arquitectura vascular. Y tiene como consecuencia, aquí algo muy importante, ICC, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué prueba? Algunas de las pruebas para ICC que ustedes conozcan. Sí, claro. ¿Otra? Muy bien. ¿Cuál? El ProBNP. Exactamente. Entonces les pido un ProBNP y dicen el paciente no está en ICC. Entonces aquí está pasando algo que no es ICC. Recuerden que en la ICC podemos ver líneas A y B de Kerley. Y el paciente le toman una placa y no hay líneas A, B de Kerley. No está en ICC, no tiene galope, sino aquí está pasando algo que no es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, es ICC de derecha. La hipertensión pulmonar se confirma mediante tres hallazgos hemodinámicos electrocardiográficos. Uno, la presión de la arteria pulmonar. Recuerden que le pedimos un ecocardiograma y vemos la presión de la arteria pulmonar, que normalmente para estos pacientes se toma un criterio, bueno, normalmente no se toma un criterio para nuestros trasplante, que lo vamos a ver. La presión en la arteria pulmonar media mayor de 25 en reposo y de 30 durante el ejercicio. ¿Okay? Presiones de más de 35 contraindica el trasplante. Y ese es un punto clave en esos pacientes. ¿Qué contraindica muchas veces un trasplante en esos pacientes que ustedes hayan escuchado? La edad del paciente, arriba de 65, es una contraindicación. Enfermedades neoplásicas, como la paciente que estamos pasando la visita, que tiene un cáncer de mama, los que están rotando conmigo, contraindica el trasplante. Otra condición que contraindica el trasplante, lo que están viendo, una hipertensión pulmonar, arriba de 35 milímetros de mercurio, ya no se trasplantan. Y hay otra condición también, lo que nos diga el psiquiatra y el trabajador social. Son cosas que contraindican el trasplante. Entonces, si no tiene una condición adecuada, familiar, ya no hay trasplante. Si el paciente, vamos, desde el punto de vista psiquiátrico también no está bien, no hay trasplante. Hay varias condiciones que se pueden decir se trasplanta o no se trasplanta el paciente, porque ustedes cuando pasan visita van a ver si pacientes que se trasplanta o no se trasplanta. Y vean que es algo muy serio delante del paciente. Se trasplanta. El ecocardiograma, resistencia vascular pulmonar mayor de menos de 15. Seguimos. Patogenia, aumento de la reactividad del lecho arterial pulmonar y remodelado. Factores que podrían desencadenar este síndrome, el porto pulmonar. Entonces, aumento del flujo dado por la circulación hiperdinámica. Dijimos que tienes circulación hiperdinámica, taquicardias e hipotensos. Entonces les llama la atención cuando ustedes ven los pacientes. Lo primero es, ven el monitor y ven al paciente con presiones bajas y taquicárdico. Y está hipoxémico. Y ya están preocupados porque el paciente, eso no se preocupen. Esto es parte de la clínica de estos pacientes. Ok, aumento del flujo por circulación hiperdinámica, incremento del volumen vascular pulmonar, okay, incremento de sustancias vasoconstrictoras en la circulación pulmonar procedentes del lecho hepatoesplénico. Y véanlo como amor esto porque lo van a ver ustedes y cuando les pregunten y estén pasando visita no se van a acordar que es lo que están viendo.
recuerden que se lo dieron en la clase, que en el chiste, no sé si lo vi, pero sí lo tienen ahí. Ok, vamos. El diagnóstico definitivo se confirma por el o una medición de presiones. Ok, en la mayoría de los casos, el eco es la prueba más sólida para diagnosticar este síndrome. Y es un diagnóstico hemodinámico también. Entonces, como es hemodinámico, ¿qué le podemos pedir al paciente? Un cateterismo derecho. ¿De acuerdo? Pero vean con lo que tienen que ustedes que jugar. Si un paciente tiene presiones elevadas, prácticamente, aunque sea una persona joven, está contraindicado el trasplante. Se considera que la hipertensión portopulmonar leve, ¿verdad?, entre 25 a 34 es reversible tras el trasplante y tiene un riesgo perioperatorio aceptable. O sea, arriba de 35 es irreversible. Cuando la presión es mayor de 35 y la resistencia vascular pulmonar superior a 250 dinas por centímetro, es inaceptable el trasplante. Entonces, esas son las condiciones en las cuales en este país se presentan recursos de amparo en la sala cuarta. El paciente se le hacen pruebas, aunque sea una persona joven, es inaceptable, no se puede considerar el trasplante. Pero obviamente la gente desconoce esto, son ustedes los que van a saber de esto, espero que sí, y eso es lo que se van a enfrentar. Tratamiento definitivo, trasplante hepático. Cardiomiopatía cirrótica, va de la mano. Y creo que con este terminamos, aunque está ahí el cáncer de hígado, pero creo que es un tema aparte. Cardiomiopatía es una disfunción crónica del músculo cardíaco en pacientes con cirrosis. Ok, vamos un paréntesis aquí. Recuerden que el cirrótico puede tener origen etílico, ¿verdad? Y recuerden que el alcohol puede dar cardiomiopatía. Entonces tienen que tenerlo siempre presentes. Ok. Es una pérdida, la cardiomiopatía, de la capacidad de respuesta contráctil del miocardio al estrés y o una alteración en la relajación diastólica como en anormalidades electrofisiológicas. Vamos, ¿qué quiere decir toda esta frase? Que el paciente es incapaz de responder a estados de estrés. Vamos, puede ser estrés ante una infección, estrés ante medicamentos, ¿verdad?, en ausencia de una enfermedad cardíaca conocida y no se relaciona con la causa de la cirrosis. Entonces, vamos, de otra manera es, la causa de la cirrosis no tiene ninguna génesis en esto, ¿ok? Y también hay que es importante que el paciente investiguemos si los cirróticos si no tienen enfermedad cardíaca de fondo. Porque el que sea cirrótico no excluye que no sea cardiopatía isquémico. El que sea cirrótico no excluye que el paciente maneje una cardiomiopatía dilatada por hipertensión o tenga una enfermedad valvular. O sea, el cirrótico no, tiene su cirrosis, puede tener otras cosas. ¿Okay? Entonces, hemos venido mencionando que el paciente cirrótico presenta alteraciones hemodinámicas que pueden participar en el riñón, que pueden participar en el pulmón y ahora en el corazón. Entonces, ¿qué tienen? Gasto cardíaco elevado pero inefectivo, taquicárdicos, pero el volumen arterial efectivo está bajo. Y hay una reducción de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial. Entonces, es una cosa muy particular, tiene una alteración en la hemodinamia. Al incrementarse el ritmo cardíaco en reposo, la respuesta contráctil al estímulo se ve reducida. Y esto refleja la cardiomiopatía cirrótica. ¿Ok? Entonces quiere decir que tienen taquicárdicos con volúmenes arteriales efectivos bajos. Y esto se puede incluso en los ecos. El gasto cardíaco caído bajo. Es un estado latente y se pone en manifiesto cuando el paciente es sometido a estrés, puede ser ejercicio, les decía hace un momento, drogas, fármacos, hemorragia, sangrado digestivo, su cirugía, y pone en evidencia la enfermedad, que no se sabía que el paciente la tenía de fondo. ¿Okay? Ahora, es raro que la cardiomiopatía desencadene en un fallo. Entonces, si vemos un paciente cirrótico en ICC, la primera pregunta es, si esto no es así, vamos, desde el punto de vista que esto es raro, raro no significa que no pueda pasar, pero es raro. Pero es frecuente, por el contrario, que cuando el paciente ingresa a los servicios de emergencia y ven este estado de taquicardia y hipotensión, lo primero que asumen es sangrado digestivo. Corren a hacer el lavado, corren a hacer el tacto rectal, y puede ser que encuentren restos de sangre, sangre oxidada, y corran a ponerle
volumen, a ponerle sueros fisiológicos. ¿Y qué es lo que pasa al paciente? Lo encharcamos rápidamente. ¿Okay? Entonces, sí, entonces aquí hay que tener cuidado con eso porque lo pueden encharcar así facilito, comienzan a pasarle volumen porque piensan que el paciente lo que está es sangrando a chorro. Y hay que acordarse que el paciente puede tener esto de fondo. ¿Okay? Situaciones de estrés para el sistema cardiovascular, como trasplante hepático, infecciones e inserciones de TIPS, hacen aflorar la cardiomiopatía y habitualmente hacen que se manifiesten los fallos cardíacos, ahora sí, preexistentes en pacientes que no conocíamos que lo tenían. Es decir, le estaba diciendo, por ser cirrótico no quiere decir que no tenga una enfermedad de fondo cardíaca, que eso hay que tener cuidado. Entonces, en estos pacientes es indispensable, cuando estas situaciones se presentan, recurrir al eco, ¿verdad? A un electro, a un ProBNP. Hay que recurrir a varias cosas que se usan en cardio. Entonces dice, bueno, entonces estamos hablando de que la gastroenterología va pegada en cierta manera a cardiología en estos pacientes. Pues sí, igual a nefrología. Okay. Y el manejo de esta entidad es sintomática desde el punto de vista de no congestionar a los pacientes, que estos pacientes tengan de base electro antes de iniciar beta bloqueo, porque tienen varices, les vamos a dar beta bloqueo y va a empeorar la condición. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes con el uso del beta bloqueo y con el uso de volúmenes en estos pacientes. Y sobre todo, si el paciente ingresa descompensado desde el punto de vista hídrico, que recurrimos a sacarle agua y a estar poniendo albúmina también. Entonces vea que esta situación de estos pacientes en general es un poquito compleja. No es difícil, vamos, desde el punto de vista de que tienen ustedes ver qué es lo que está dominando en el cuadro, pero son pacientes complejos de manejar y tienen que tener en mente todos estos detalles que pueden aparecer en ellos. Ok, aquí finaliza la cardiomiopatía y terminamos porque ese es otro tema, carcinoma hepatocelular. Lo voy a dejar ahí ese tema porque en realidad a veces lo doy, a veces no lo doy si da tiempo, porque faltaría un tema y sería hablar de un tema muy bonito que no le gusta a nadie, que es diarrea. Pero lo vamos a dejar para la próxima. Si tienen preguntas aquí, hasta dónde vamos, no. Es que hasta que se presente, no se puede prevenir hasta que el paciente se presente. Hay pacientes que les hacen un tip y no pasa nada. Si acaso hacen un grado leve a moderado de encefalopatía y se les da lactulosa. Pero hay pacientes que desgraciadamente se les ha hecho un tip y entran en estado semicomatosos o coma. Y entonces dicen, metimos la pata, ¿verdad? Con el tip, pero eso no se puede saber. Eso no se puede saber. Hay pacientes que tienen TIP, así, derivaciones espontáneas, por ejemplo, esfenorenales distales espontáneas. Hay una cirugía que se llama esfenorenal distal de Warren, ¿verdad? Que comunica la esplénica con la renal para derivar el flujo de la vena esplénica a la renal. Hay gente que lo hace espontáneamente por puras anastomosis, ¿de acuerdo? Pero esto, por ejemplo, se trombosa muy rápidamente, los que se hacen quirúrgicamente. Entonces hay otras formas de hacer derivaciones que la portocava, la mesocava, son quirúrgicas. O, vamos, el TIP. Y hay TIP que se han colocado y ha sido necesario retirarlos nuevamente. El paciente prácticamente entró en una cefalopatía irreversible. Entonces eso no se puede saber hasta que no se haga el procedimiento. Y está la lactulosa como medir la rifaximina. Lo que pasa es que hay pacientes que no responden adecuadamente. Y hay una situación también que se presenta en estos pacientes que es la dilatación de la vena umbilical. ¿De acuerdo? Recuerden que la vena umbilical es un remanente que tenemos ahí de feto y la vena umbilical, ¿a quién comunica? ¿Con quién comunica la vena? Con el sistema venoso portal. Entonces dilatan la vena umbilical y prácticamente se hacen jumps y hacen una severa cabeza de medusa y prácticamente drenan todo su sistema por la vena umbilical, hacen anastomosis y hacen encefalopatía. Entonces, si ven esos pacientes con esas panzas gigantescas como las vieron, con inmensas cabezas de medusa que se pueden ver y están encefalopáticos, cuidado si no es que tienen dilatación o recanalización de la vena umbilical, y hay que pedirles un doble para ver, o un ultrasonido doble, sí, para ver si la vena está permeable. Si está permeable, esa es la causa. Bueno, espero que todos estos consejos les sean de utilidad cuando vean ustedes pacientes y recuerden que tienen que aplicar el conocimiento en los pacientes que vayan a ver
No todo lo que van a ver en los artículos lo van a recibir tal vez en una clase, porque a veces uno toma de un lado y toma de otro para que puedan ustedes armar un criterio o darles un criterio clínico de lo que se maneja. Porque no es lo mismo, les repito muchachos, lo que está en un artículo, en un libro, a lo que van a ver ustedes en el momento de estar en un servicio de emergencias o en pisos pasando visita, qué es lo que se hace con esos pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, paramos hasta aquí. Y los que están conmigo, nos vamos a la sala de endoscopía, por favor. A los demás, que tengan buen día. Ok. Vamos, chicos. Ustedes.